Epístola a Filemón. Estamos ante la carta más corta de Pablo y ante la carta más explosiva. ¿Y por qué la carta más explosiva? Porque está desafiando las normas sociales y está dando muchísimo valor a un individuo a quien la sociedad consideraba lo peor de lo peor. Entonces, bueno, esta es una de las cartas que es nombrada, que se encuentra entre las epístolas de la cautividad, donde Pablo estaba preso en Éfeso entre los años 52 y 54 después de Cristo. Entre ellas también están la carta a los Efesios, a los Colosenses y esta misma, y deja como que los asuntos doctrinales en segundo plano y usa un tono más sapiencial, exhortativo, contemplativo, más personal, sobre todo en esta, que parece indicar el desarrollo místico de un San Pablo que se está acercando al final de su existencia terrena. ¿Y por qué es una carta más personal? Porque está abordando un asunto único. En general abordaba asuntos sobre iglesias, sobre líderes de iglesias, pero es que esta carta va en específico, o sea, directa a una persona, y diría que antes de ir directa a una persona va directa al corazón de una persona. Es una breve carta para anunciar el regreso del esclavo de Filemón, que era Onésimo, porque había huido, o sea, se había fugado y esto pues no estaba nada bien. Entonces, bueno, o sea, es una carta tan breve pero con tanto significado, es que cuando la estudiaba no me lo podía creer, porque yo decía, pues sí, es una carta bonita, le está pidiendo que lo reciba de nuevo, que le abra los brazos, pero no sabía todo el trasfondo social y cultural que tenía detrás. Porque en esta cultura de estos tiempos de que os estoy comentando las cartas, los esclavos eran lo más normal de lo normal. Había muchísimos, y cuando digo muchísimos son muchísimos, o sea, miles y miles y miles de esclavos. Entonces, claro, el volver a recibir a un esclavo que se había fugado, justamente lo que la sociedad te enseñaba era todo lo contrario a amarlo. E incluso tú tenías derecho sobre esa persona a hacer lo que quisieses porque él se había fugado. Entonces esto era un escándalo lo que Pablo estaba haciendo aquí, que era, como os comentaba, desafiar las normas sociales y darle valor a un individuo a quien la sociedad consideraba que era nada. Entonces, ¿quién es Filemón? Bueno, Filemón significa aquel que es hospitalario. Filemón es un amigo de Pablo, es un cristiano convertido por él, es decir, que Pablo tuvo que ver en su conversión, y que reside en Colosas. Entonces, ¿qué vemos aquí? Que en esta carta lo que está haciendo es arrojar mucha luz sobre la delicadeza del corazón de Pablo y la solución del problema de la esclavitud. Luego, Filemón era un ciudadano romano acomodado de Colosas que se convirtió en cristiano. Epafras y Filemón inician una iglesia en Colosas, que esto se ve en Colosenses, y luego Onésimo, el nombre de Onésimo, que era el esclavo, significa útil. Entonces se ve que Onésimo le hizo mal a Filemón y huyó. Entonces se encontró con Pablo, no sabemos cómo, no sabemos si él fue a buscar a Pablo o pues por cosas de la vida dio con Pablo, por la providencia de Dios dio con Pablo y se convierte en cristiano. Entonces la misión que hay aquí es que Filemón perdone a Onésimo y lo acepte no solo como un esclavo, es decir, que ya no lo acepte como un esclavo, sino como a un hermano. Esto, ¡pum! O sea, esto en esa época era una locura, impensable. O sea, es que ni se les pasaba por la cabeza cómo iban a tratar a un esclavo como a un hermano. Es decir, el mensaje que aborda es un mensaje de reconciliación e igualdad en Cristo. O sea, ante Cristo da igual el estatus social que tengamos o a la clase social a la que pertenezcamos. Somos iguales, somos personas para Él. Y Él ha muerto tanto por un rico, por un pobre, por alguien de clase media, por alguien de clase así, asa. O sea, Él ha muerto por todos nosotros, seamos quienes seamos. O sea, y esta también es la única carta donde Pablo no habla sobre la muerte y resurrección de Jesús, porque lo está viviendo, es decir, está encarnando el significado de la cruz. Así que vemos cómo lo inútil pasa a transformarse en útil en ese encuentro con el Señor, o sea, que Dios puede transformar aquello que es inútil a útil. Y también, otra de las cosas que no os he contado, es que según la tradición, Onésimo, el que era el esclavo, llegó a ser obispo en Éfeso, donde sucedió a Timoteo. O sea, Timoteo, que lo leímos el libro anterior, no, los dos anteriores.
que está la primera epístola a Timoteo y la segunda epístola a Timoteo, antes de Tito. Entonces, incluso Onésimo ha llegado a ser venerado como santo en la Iglesia Católica. Y una palabra que destaca este libro, o sea, fijaos que es un libro cortísimo, pero todo lo que dice es impresionante en unas pocas líneas. O sea, en 25 versículos nos está diciendo todo. Y una palabra de las que más destaca es comunión, que viene de koinoina, que es compañero, o sea, compartir. Así que lo que también destaca, lo que os comentaba, la igualdad en Cristo y que todos tenemos una necesidad de perdón. Entonces, bueno, vemos cómo los principios de la carta a Filemón están destruyendo la esclavitud. Pablo empieza saludando como siempre, saluda a Filemón, a los demás, a la iglesia que se reúne en su casa. Luego habla de él como prisionero de Jesucristo. O sea, él se consideraba prisionero de Jesucristo, no prisionero de Roma. Luego da acción de gracias y ruega por los demás. Dice, doy gracias sin cesar a mi Dios, recordándote en mis oraciones, refiriéndose a Filemón. Habla del término de la comunión, que es la participación de dos o más entes en algo común. Es decir, esta es la definición que daba la RAE. Luego, lo que nos viene a decir el versículo 6 es que el dueño y el esclavo son ambos dos cristianos, rescatados y libres servidores de Dios y de sus hermanos. Me alegraron mucho y me sirvieron de consuelo las noticias sobre tu caridad por el alivio que los corazones de los santos han recibido de ti, hermano. Es decir, que Pablo le estaba agradeciendo a Filemón por su caridad, porque había dado mucho alivio en los corazones de los demás. Y luego pide en favor de Onésimo, que habla de Onésimo como aquel a quien Pablo engendró entre cadenas, o sea, bajo el arresto domiciliario. Le dice Pablo, en Cristo tengo suficiente libertad. Él ya estaba anciano, Pablo. Si en otro tiempo te fue inútil, ahora es muy útil para ti y para mí. Trátalo como a mí. Es decir, aquí Pablo hace un juego de palabras con inútil y útil. O sea, y se ve esa transformación de una persona que supuestamente no servía para nada a una persona que acabó sirviendo para todo. No he querido hacer nada sin consultarte, para que esta buena acción tuya no fuera forzada, sino voluntaria. Es decir, Pablo no quería obligar a nadie. Y esto también es lo que hace Cristo con nosotros. Dios no nos obliga a nada. Él nos deja libre elección. Entonces, Él le da esa libertad y no le obliga. En el versículo 15, Dios ha permitido que el esclavo fugitivo llegue a ser cristiano al lado de Pablo, lo cual crea entre él y su amo una relación nueva e inalterable. Es decir, es que, o sea, también nos está mostrando una imagen de nosotros, de cómo éramos antes de Cristo. O sea, antes de Cristo éramos esclavos. O sea, como habla el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, eran esclavos de la ley, hasta que llegó Cristo y los liberó. O sea, Cristo vino para salvar, para liberar, para darnos esa libertad. Por eso también fue tan perseguido, porque había personas que no les interesaba que los demás tuviesen libertad. Entonces dice, el propósito de todo esto era para que lo recuperaras, no como un esclavo, sino como un hermano querido. O sea, Filemón el amo perdió un esclavo, pero Filemón, el cristiano, obtuvo un hermano y además para siempre. O sea, está sacando lo mejor de una mala situación. O sea, a pesar de esa huida, él está sacando lo bueno de lo malo y está diciendo que él ya no va a recuperar un esclavo, sino algo muchísimo mayor y de un valor inexplicable comparado con un esclavo, que va a ser un hermano. Acógele, recíbele, y dice, y si en algo te perjudicó o algo te debe, ponlo a mi cuenta. O sea, ojo, que esto es lo que Jesús hizo por nosotros, que si algo debíamos a Dios o algo le ha perjudicado a Dios, Jesús dijo, ponlo a mi cuenta. O sea, yo me voy a poner en lugar de ellos y yo voy a pagar todas sus deudas. Por eso yo muero por todos ellos en la cruz, por ti, por el de al lado, por toda la humanidad, para que sean libres y para que no tengan ese peso de todos los pecados en la espalda. Y a continuación Pablo deja entender a Filemón que hará bien en dejar en libertad a Onésimo. Le dice, te escribo confiado en tu docilidad, seguro de que harás más de lo que te pido. O sea, qué bonito el cómo también Pablo conoce cómo es Filemón y cómo él ya no le está pidiendo por pedir, sino que primero ha ido a su corazón y luego ya ha dejado a libre voluntad
a Filemón a hacer lo que él realmente quiera, pero él también le pide ese favor. Acaba con unas recomendaciones y saludos que le acaba diciendo Pablo: prepárame hospedaje, espero que estas oraciones se concedan. O sea, qué bonito es toda esta demostración de amor de Pablo hacia los demás, y en este caso de Pablo hacia Onésimo, y también hasta Filemón, porque también está escribiendo una carta porque se preocupa por Filemón y quiere que todo lo que elija, lo elija libremente. Y que, bueno, al final aquí se observa, aquí en Pablo tiene en su punto de mira que es a Jesús, y como él también, pues al final, si tú miras al amor y tú dejas recibir ese amor, tú das ese amor, porque lo que recibes quieres darlo, no te lo puedes quedar para ti dentro. Entonces, pues qué bonito que los cambios sociales más grandes vienen cuando las personas son cambiadas, cuando las personas son cambiadas de corazón, y que pues si hacemos algo mal tenemos la responsabilidad de corregirlo. O sea, nunca se supo, o bueno, yo por lo menos no sé qué sucedió después cuando Onésimo fue a ver a Filemón, pero pues seguramente pediría perdón, porque él había sido perdonado. En esa conversión que él tuvo, Onésimo, él había sido perdonado y transformado totalmente. O sea, acordaros de ese juego de palabras, de alguien que era inútil pasó a ser totalmente útil. Ojalá nos dejemos cambiar y transformar por Dios, porque Él nos transformará en algo que ni podemos imaginar y va a ser siempre algo mejor. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por escucharme. Espero que pases pero que muy buen día y que Dios te bendiga. Te espero en el siguiente episodio donde te cuento aquello que he aprendido de este libro.